Hola, hola a todos, ¿cómo le va, chicos? Bueno, lo que voy a hacer en la clase de hoy de química, vamos a hacer una revisión de los contenidos referentes a los prácticos anteriores, en los que estábamos analizando los modelos atómicos, la tabla periódica fundamentalmente, y como yo le había dicho, le había mandado esta tabla periódica como modelo de ejemplo. Entonces, veamos lo siguiente. Fíjense bien, toda tabla periódica, está configurado con colores, ¿sí? En este caso, esta tabla periódica me está indicando que el celeste es los elementos químicos que están en estado gaseoso, el verde, claro, que son estos dos únicos, que el bromo y el mercurio, que son los únicos que están en estado líquido, y lo que está en amarillo en estado sólido. Pero en estado gaseoso, líquido y sólido, en las condiciones de temperaturas normales, o sea, a esta temperatura normal que tenemos nosotros cuando estamos viviendo. En términos generales, podríamos decir a 20 grados centígrados, con una cierta atmósfera de presión. Las condiciones características son esas. Pero más allá de eso, quiero que se fijen en algo. Toda tabla periódica trae una referencia. La referencia es lo siguiente. En esta tabla periódica trae la información: el peso atómico, el símbolo, el nombre, el número atómico. Y cada recuadrito de estos significa que acá dice número de electrones en cada nivel. Veamos el ejemplo clásico. Voy a agarrar como ejemplo muy característico el elemento químico hierro. El peso atómico es 55,84. El símbolo se escribe como la letra Fe, que significa ferrum, que proviene del latín. El nombre, hierro, y el 26 es el número atómico, tal cual como está ubicado en las referencias, ¿sí? Y los cuadraditos estos significan los números de electrones en cada nivel. En el primer nivel hay 2 electrones, en el segundo 8, en el tercero 14 y en el cuarto 2. Pero de acá quiero agregar otro detalle. Fíjense bien, la tabla periódica trae información: quiénes son los periodos, periodo 1, 2, 3, 4, 5, y los grupos que están en números romanos. Hago una toma más grande, se van a dar cuenta que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero podríamos contarlo con número arábigo, hace 1, 2 y contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 para como más manera de guía, que eso ya estuvo mandado en la teoría de las clases anteriores. Pero ¿cuál es la importancia primero de ubicar? Los periodos se leen de manera horizontal. El periodo 2 son todos estos elementos, los del periodo 3 son todos estos elementos, y así sucesivamente. En cambio, los grupos son los que se hayan ubicados, alineados de manera vertical. O sea, en columnas, se dice columnas en vertical o filas en horizontal. Esa es otra de las características. Pero miren, le quiero mostrar otra tabla periódica. Esta tabla periódica, otro formato. ¿Y cuál es la diferencia respecto a la anterior? Me voy a acercar, mire dónde tiene la referencia. En la anterior, la referencia estaba acá abajo, a la izquierda. En esta, lo tiene casi al medio y tiene más información como estos temas. Esto tiene que ver con la configuración electrónica y cosas de orbitales y todo eso que ya más adelante lo estaremos viendo. En cambio, fíjense acá, hay más información respecto a lo que tiene cada recuadro. Fíjense cómo está informado el hierro. Entonces, cada número que está ubicado acá está explicado el significado a qué se refiere. Es por eso que el trabajo que yo estoy haciendo lo hacemos con este tipo de tabla periódica, que es mucho más sencillo y tiene la información más básica y primordial para el aprendizaje. Por último, les quiero mostrar otro detalle. Observen esta tabla periódica, que es la más curiosa de todas. Pero, ¿cuál es la diferencia de estas dos últimas? Esta, miren, acá, por ejemplo, dice Kurchatowio y el número atómico es 105, ¿no? Pero miren, el Kurchatowio ya no es el Kurchatowio ya no pasa a llamarse Kurchatowio, sino Rutherfordio. Y hay más elementos químicos, cosa que acá, en esta, no están incluidos. Estos son los modelos de tabla periódica nueva. Lo mismo pasa con este modelo de tabla periódica, ¿sí?
pasa exactamente lo mismo. Están los elementos químicos nuevos que se analizan dependiendo de las características. No lo vamos a llevar ni vamos a entrar mucho en detalle de esos temas, pero vamos a abordar otras características. Vamos a ver y vamos a hablar primero que nada sobre el número atómico. Se lo voy diciendo por palabra. El número atómico es un número que me indica la cantidad de protones y electrones que tiene el átomo en cuanto a las cantidades. Entonces, si yo tomo el ejemplo del hierro, el número atómico es 26, ¿sí? Quiere decir que tengo 26 protones y 26 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Pero más allá de eso, quiero que aprendan a detectar el número atómico y cómo y por qué tiene 26. Esta tabla periódica está ordenada según características, ordenada en base a su número atómico y en propiedades físico-químicas. Es por eso que tiene este formato. Pero le quiero mostrar una curiosidad. Fíjense bien. El hidrógeno en el periodo 1 es el número atómico 1. Luego que sigue acá, el helio, el número atómico 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si ustedes después observan su tabla periódica, el número atómico sigue, se lee la lectura de contar de manera horizontal de izquierda hacia derecha. Pero cuando estamos en el número atómico, miren en el periodo 6 y 7, 55, 56, 57, acá dice lantánidos y acá dice 87, 88, 89 y acá dice actínidos. Estos dos, lantánidos es el famoso lantanio y actínidos es el actinio. Quiere decir que cuando dice 56, 57, el 57 está acá. Y continúa 58, 59, 60, 61 y llega hasta el 71, en este caso el lutecio. Y continuará acá arriba, 72, 73, 74 y así sucesivamente hasta llegar al número atómico, en este caso 86, que es el radón, y continúa abajo con francio, ¿sí? 87, 88 y el 89 está acá. ¿Ven? Actínidos, actinio, 89 y llega hasta el elemento químico 103. O sea que esta tabla periódica nombra en total 103 elementos químicos. Estas dos filas tendrían que estar metidas acá. Y entonces la tabla periódica se hace más larga. Por eso le quiero mostrar esta tabla periódica. En esta nueva, es una viejita que tengo. Le he pegado una cinta scotch, le hice unas arregladas para que ustedes puedan ver qué es lo que está sucediendo. Es muy parecido el formato a lo que se explica. Entonces, miren cómo es esta tabla periódica. Lo voy a proyectar un poquito hacia la izquierda porque la voy a abrir y se van a dar cuenta que esta es la tabla periódica que demuestra, para este caso de estas dos, ¿sí? Que las dos filas de abajo, en cualquiera de los dos formatos, acá está en continuación con sus números atómicos. Entonces acá dice 56, 57, y bueno, y quizá ustedes se pregunten, ¿y por qué está así, profe? ¿Por qué no la presentan así? Bueno, tiene que ver mucho por un análisis quizás comercial, por el tamaño del papel, tiene que ver por un análisis comprensible o comprensivo, como se dice, pero nos vamos a quedar con esto. A esta fila de elementos químicos que pertenece al periodo 6, es esta, se le llama el grupo de los lantánidos. Y el del grupo 7 le llaman elementos químicos del grupo de los actínidos. En esta tabla periódica nombran 103 elementos. Y en esta tabla periódica marcan hasta 118 elementos químicos. Figura en este y en el otro que es largo. Acá está, 118 elementos químicos. Lo cual significa que me está diciendo que existen en nuestro planeta Tierra descubiertos, por así decirlo, 118 elementos químicos en nuestro planeta Tierra. Bueno, lo que debo aclarar que en esta tabla periódica grande hay un resumen de la general indicando otras especificaciones. Y obviamente, ¿dónde está lo que especifica cada recuadro? Lo tienen acá. También tiene poca información, los recuadritos chiquititos lo tienen acá abajo. Entonces, cada tabla periódica tiene un modelo. Pero el más clásico que todos usamos es esta. Entonces, vamos a continuar analizando esta tabla periódica. Entonces,
vamos a ver algo muy importante para analizar. Vamos a agarrar el ejemplo del elemento químico hierro, ¿sí? Masa o peso atómico, en algunas tablas dice masa atómica, en esta tabla dice peso atómico. Ese es otro tema para charlar, chicos, la diferencia entre masa y peso, eso ya lo habíamos analizado en una de las primeras teorías de química, donde masa es la cantidad de materia que tiene el cuerpo y peso es una propiedad física debido a la acción gravitatoria, da la fuerza, la gravedad de la Tierra con respecto a ese cuerpo. Pero en términos generales, la masa y el peso es el mismo. Por ejemplo, si yo peso 80 kilogramos, mi masa es de 80 kilogramos y mi peso es de 80 kilogramos. Eso lo habíamos hecho en un video anterior. Y si yo peso 80 kilogramos y viajara a la luna, acá voy a pesar 80 kilogramos, pero en la luna voy a estar pesando 30 kilogramos. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que el peso depende de la actividad gravitatoria, de la fuerza gravitatoria. La luna tiene menor gravedad, lo cual hace más liviano mi peso, pero mi masa sigue siendo la misma, de 80 kilogramos. Ese es un ejemplo muy dado y eso hay que tener en cuenta. Por eso hay que tener en cuenta que en esta información de esta tabla periódica dice peso, pero en otras tablas periódicas dice masa atómica. A ver, lo voy a buscar acá, ahí dice número másico, dice, o masa atómica, como dice acá, y en el otro también debe decir ahí, acá dice masa atómica, ¿sí? Entonces todo depende de cierto criterio. Bien, entonces el hierro es de masa atómica o peso atómico de 55,84 y el número atómico 26. El número atómico, voy a agarrar una hoja acá, el número atómico 26 es expresado con la letra Z, ¿sí? Es decir, a ver, acá yo ya hice una hoja de resumen de lo que estamos escribiendo. Entonces quiere decir lo siguiente, que el número atómico 26 se lo representa con la letra Z y la masa atómica se la representa con la letra A. Entonces, si yo digo, cuando yo hable de número atómico, siempre me estoy refiriendo de manera abreviada con la letra Z y el peso atómico, masa atómica con la letra A. Bien, entonces el átomo de hierro, acá hice otro resumen. Para que no se esté superponiendo, voy a sacar un poquito las hojas de atrás para poder trabajar un poquito más cómodo a mi criterio. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, acá yo hice la imitación de lo que está en la tabla periódica en el caso de hierro, el peso atómico, masa atómica 55,84, hierro y el número atómico 26. Esa información me está diciendo que el número atómico me indica la cantidad de protones y electrones que tiene el átomo. Si me indica la cantidad de protones y electrones que tiene el átomo, automáticamente este número me está diciendo que hay 26 protones y 26 electrones. Pero en la tabla periódica, si yo no supiera la definición de número atómico, y el que sabe hacer una lectura, se va a dar cuenta que lo único que informa acá es sobre electrones. Si yo sumo 2 más 8 más 14 más 2, la suma de esto concuerda con el número atómico, concuerda con el Z. Y así puede ser con cualquier elemento químico. Por ejemplo, si yo agarro el elemento químico oro, si yo sumo todo esto, el resultado es 79. Si yo sumo el elemento químico como talio, me va a dar 81. Y así sucede con todo. Entonces, en el caso del hierro, me dice que tiene 26 protones y 26 electrones. Pero nosotros dijimos que los átomos, el átomo, voy a poner acá todos los átomos, están conformados por 3 partículas subatómicas, ¿sí? Que en términos generales son, ¿quiénes? Los protones, los electrones y los neutrones. No se acepta escribir protones con letra mayúscula, ni electrones con letra mayúscula también, ni neutrones con una N. No, esto es falso. Es mal escrita la expresión simbólica. Se debe expresar y respetar las reglas simbólicas de la química, que es un consejo que hay que tener en cuenta. No se escribe de esta manera, se tiene que escribir con la P de carta, con el exponente positivo y la E minúscula de imprenta,
con el exponente negativo, y el neutrón porque es una carga neutra que es solamente la n. Bien, si nos informa solamente que hay 26 protones y 26 electrones, la pregunta es, ¿y los neutrones cómo lo calculamos? Bueno, también le había informado que existe una ecuación donde dice que A es igual a Z más N. A, ¿quién es A? A es la masa atómica o el peso atómico. Y el peso de algo quiere decir que si yo sumo todo esto, ¿qué obtengo? El peso, ¿no es cierto? El peso o masa, o comúnmente el símbolo A. Bien, entonces se parte de esa idea. La masa atómica es la suma del número atómico más la cantidad de neutrones, pero yo no sé cómo se obtienen neutrones. Entonces, hay que analizar lo siguiente. Si yo despejo n matemáticamente, miren, este z está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Restando. Y acá lo tengo el despeje hecho, escrito con rojo. Y ahora presten atención a esto. El elemento químico hierro tiene masa atómica 55,84. Es un número decimal. Y yo le había recomendado que cuando supere más del 0,5, por así decirlo, lo redondeemos al siguiente número entero. O sea que 55,84 lo redondeamos como 56. Entonces yo hago los reemplazos. ¿Cuánto vale el A? 56. ¿Y cuánto vale el Z? Obviamente el Z vale 26. 56 menos 26 tengo 30. Conclusión, acabo de descubrir la cantidad de neutrones aproximado, porque tengamos en cuenta que el aproximado se debe a que el peso atómico está acá expresado con número decimal. Habría que averiguarlo de otra forma, pero vamos a quedarnos con esa característica. Entonces puse acá lo siguiente. Por lo tanto, podemos calcular el valor aproximado del neutrón, en este caso del elemento químico hierro, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo dibujo el átomo? Para el átomo del elemento químico hierro sabemos que tiene lo siguiente. El átomo de hierro, entonces, sabemos que tiene, gracias a ¿quién? Al Z, sabemos que hay 26 protones y 26 electrones. Y los 30 neutrones lo obtuvimos con la ecuación y el despeje que corresponde, ¿sí? Y vamos a hacer el modelo atómico de Bohr. ¿Recuerdan el modelo atómico de Bohr? Es el que hace a manera de órbitas. Lo vamos a dibujar de esa manera comprensiva, siguiendo las características que informa. Entonces dijimos que el átomo está constituido por un núcleo. En el núcleo se van a hallar los protones y los neutrones. Y en las órbitas se van a hallar los electrones. Pero quiero aclarar un detalle que después de esta explicación también lo haré hincapié. Fíjense bien. Yo acá ya hice previamente el núcleo, más o menos lo voy a rayar para que se entienda. Este es el núcleo atómico, donde en el núcleo se deben hallar los protones y los neutrones. Y en las órbitas, esta línea de punto significa que hay 1, 2, 3, 4 órbitas. ¿Por qué 4 órbitas? Porque en la tabla periódica para el elemento químico de hierro existen 1, 2, 3, 4 órbitas o 4 niveles, y que también está relacionado con el cuarto periodo. Entonces, en el primer nivel, ¿cuántos electrones hay? 2. Entonces yo dibujé 2 alejados en una distancia particular. ¿Por qué 2 alejados? Porque sabemos que las partículas de carga negativa, por ejemplo, las partículas de carga negativa, si son iguales, se repelen. Pasa exactamente lo mismo con las partículas de cargas positivas. Las partículas iguales tienden a tener la repulsión. Pero ¿qué pasa si las partículas son de carga positiva y una negativa? Lo que sucede es que hay un proceso de atracción. Entonces tenemos que tener en cuenta esta finalidad, porque es lo que vamos a entender ciertos criterios muy sencillos nada más en estas clases de química. Bien, voy a completar. Los electrones los voy a marcar con puntitos rojos para que se entienda. 2 electrones, 1, 2. En el segundo nivel tengo un dibujo 8. Entonces comenzaré dibujando 8. Acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. En el tercer nivel 14. 1,
2, se dan cuenta que siempre lo hago en función opuesta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Dibujé 14 electrones en el tercer nivel y en el cuarto nivel dibujo 2, 1 y 2, en cualquier ubicación obviamente, pero si ustedes se habrán dado cuenta es una manera lógica, ideal y de manera de distribuir. ¿Por qué? Porque como son electrones tienen que tener, y al ser de cargas negativas se repelen, entonces deben tener una distancia equidistante que lo permita tener una cierta relación de mantenimiento en las órbitas. ¿Qué pasó con el protón? El protón está en el núcleo, hay muchos protones, pero ¿quién está de por medio del protón para que no exista la repulsión? Se halla el neutrón. Quiere decir que el neutrón se halla equidistando la distancia entre dos protones y actúa como medio, yo diría como de unión, pero no lo es en ese caso, y en ese caso hace que se mantengan fijos en el núcleo estas partículas. Entonces, de esta manera yo tendría que estar dibujando acá adentro, tendría que estar dibujando ¿cuánto? 30 neutrones, porque lo acabamos de calcular, y 26 protones, que sería mucho más complicado para analizarlo. Y ahora veamos estas imágenes. Estas imágenes también estaban en el marco teórico de la clase anterior, donde en este caso hace referencia al átomo de oxígeno, al átomo de sodio y al átomo de cloro. Vamos con el átomo de oxígeno. Lo voy a ubicar el átomo de oxígeno. Fíjense bien, es número atómico 8 y pesa 15,99 y lo redondeamos a 16. ¿Y cuántos niveles tiene? 2 electrones en el primer nivel y 6 en el segundo. Tiene 2, ¿por qué? Porque pertenece al periodo 2, ¿sí? Entonces, ¿cuántas órbitas hay? Hay 2. Entonces, hay en el primer nivel hay 2 electrones y en el segundo nivel hay 8 electrones. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero faltarían más acá, ¿sí? Entonces, uno dice que la ubicación acá de manera simbólica, acá dice el redondeo de la masa atómica 16 y el número atómico 8. El Z vale 8 y el A16 tal cual como lo dice. Entonces dice 8 protones, 8 electrones y 8 neutrones. Y automáticamente respondió, porque ¿cuánto es 16 menos 8? Porque hay que restar. Recuerden que la ecuación se trata de restar el A menos el Z. O sea que se trata de restar el A menos el Z. Esa es la característica muy fundamental a tener en cuenta. Lo mismo hacemos con el sodio. El sodio tiene 3 órbitas. Entonces fíjense en el sodio. El sodio está ubicado acá y tiene 3 órbitas. Con 2, con 8 y con 1. El número atómico en este caso redondeado sería 23. Y el número atómico, el peso atómico 23, perdón. Y el número atómico 11. Entonces acá tenemos 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. ¿Sí? Y obviamente si hacemos 23 menos 11, el resultado es 12. Y el cloro hacemos exactamente lo mismo, con las mismas características, que eso ya está implementado en la teoría. Los colores, nada más a manera de referencia, qué colores tienen: neutrón de color naranjado, lila del protón y de puntos verdes los electrones. Pero, ¿quiénes son los átomos estables o inestables? Presten atención a esto, miren. Este es el otro marco teórico, lo otro que se agregó en el marco teórico. Voy a enfocar acá de manera muy particular porque esto es muy importante. Fíjense, ¿cuántas órbitas tiene esto? Sabemos que esto es el núcleo. Tiene 3 órbitas, ¿sí? En este caso es el átomo de magnesio. A ver, lo ubiquemos en la tabla periódica. El magnesio está acá. Tiene 2 electrones, 8 y 2. Entonces tiene 2 electrones en el primero, 8 en el segundo y 2 en el último. 1 y 2, acá están. ¿Qué pasa si le sacamos 2 electrones? Si le sacamos 2 electrones, desaparece la tercera órbita y fíjense que quedó en 2. Y se expresa entre corchete y queda con carga positiva. ¿Qué sucedió ahí? A ver, vamos a hacer un análisis. Entonces, fíjense en lo siguiente. Sacamos 2 electrones y prácticamente desapareció. Ahora, ¿de qué se trató? Cuando sacamos, hubo algún efecto físico que le generó que saquemos los electrones y se perdieron 2.
pero se pone entre corchete y aparece el número más 2. A ver, veamos el análisis. El magnesio entonces tiene un Z igual a 12 y un A igual a 24. Lo veamos. El magnesio tiene un Z igual a 12 y un A igual a 24. Redondeado, fíjense que no pasa del coma 5, entonces queda en 24. ¿Sí? Gracias al Z sabemos que el protón son 12 protones, 12 electrones. ¿Y cómo sacamos los neutrones? Restamos A menos Z y sacamos los neutrones. Entonces el magnesio tiene 12 protones, 12 electrones y 12 neutrones. Pero en este caso, cuando le quitamos 2 electrones, de 12, ¿cuántos quedaron? 10. Por consiguiente, ¿cuántos protones de más hay acá? Hay 2. Hay 2, yo voy a poner así, 2 de más. ¿Pero de qué? De carga positiva. De carga positiva. Entonces se pone entre corchetes que hay 2 de más de carga positiva. En el caso del ejemplo que sigue, ¿qué es lo que pasó? El átomo de flúor en su última órbita tiene 7 electrones, pero se le agregó 1, en el otro se quitó, en este se le agregó. Entonces, si se le agregó 1, quiere decir que ahora ya no tiene 7 electrones, sino ahora que tiene 1 más. Entonces, ¿qué pasó con el átomo de flúor? A ver, el flúor tiene número atómico, peso atómico 19, porque lo redondeemos, ahí está el flúor, acá quiero que lo vean, 19 y número atómico 9. Entonces yo voy a poner acá el A 19 y el número atómico Z tiene 9. Por consiguiente, el número de neutrones, 19 menos 9, 10 neutrones. Estamos hablando del átomo de flúor, ¿sí? Ahora, ¿qué me está diciendo este? ¿Qué me está diciendo que el flúor tiene 9 protones y 9 electrones. Pero si se le agregó un electrón, ¿cuántos electrones hay ahora? Hay 10 electrones. Entonces, fíjense bien, si hay 10 electrones, hay un electrón más. Entonces, ese electrón más se escribe entre corchetes y se expresa un electrón más. Entonces estamos hablando, en este caso, del anión. Cuando tienen cargas positivas se le llaman catión, en este caso fue catión magnesio, y en este caso se llama anión. Y el concepto de ión significa lo siguiente, se define como ión en 2 características. El ión, yo voy a poner acá, el ión puede ser un anión o un catión. Se le llama ión anión cuando tienen cargas negativas de más y catión cuando tiene carga positiva de más. A eso se refiere. Entonces, hay muchos compuestos y sustancias que se ionizan o son ionizables. Por ejemplo, el agua mineral es uno de los tantos que se ioniza y nuestro cuerpo incorpora el agua mineral mediante iones. Que eso sería muy bueno verlo desde los aspectos biológicos más adelante en las clases subsiguientes que tendremos. Entonces, esa es la primera relación. Ahora sí, ustedes pudieron completar este cuadro. Tienen, por ejemplo, el nitrógeno. Ustedes se pueden ayudar ubicándolo en la tabla periódica. El nitrógeno, el peso atómico es 14 y el número de electrones es 7. Automáticamente, si es 7, podemos completar que 7 es en Z y el número de protones también. Recuerden que Z es la cantidad de protones y electrones que tiene el átomo. Y así sucesivamente, que la gran mayoría realmente los felicito y lo quiero analizar de esa manera muy particular a ustedes que lo hicieron muy bien. Pero fíjense bien, estos dos últimos, este es calcio, se llama catión calcio y este se llama anión bromuro porque tiene una carga negativa. Le hago una pregunta, si dice 2 cargas positivas, ¿significa que perdió o ganó electrones? La respuesta es que perdió electrones. Ustedes dibujen las órbitas y hagan que salgan 2 electrones y se van a dar cuenta de que hay 2 protones de más con la diferencia y es por eso que se expresa de esta manera. Entonces se forma un ion de carga positiva y en este caso el anión es porque ganó un electrón más. Entonces lo pueden dibujar y analizar similar a las explicaciones que recién di. Y ahora fíjense, este es el elemento químico cobalto. Y acá dice notación del isótopo. Bueno, según la información que usted tiene acá, tiene que completar acá como se encuentra en la tabla periódica. Ponen la masa atómica,
o el peso atómico y el número atómico. Ponen el símbolo, ¿sí? En este caso ponen nitrógeno y ponen la masa atómica, el valor 14 y abajo 7, por ejemplo. Listo, ya tienen una guía para que ustedes lo hayan entendido. Pero los isótopos, ¿quiénes son los isótopos? Eso lo veremos en la clase siguiente para analizar. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer de tarea ustedes? Van a identificar, van a elegir 5 elementos químicos y van a identificar el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones que tiene cada átomo de ese elemento químico que han elegido. Pero también, adosado a eso, va a ir acompañado con su dibujo que corresponde. Por ejemplo, van a agarrar el elemento químico, lo van a representar de esta manera, van a cargar la información, van a decir cuántos protones tiene, cuántos neutrones tiene y lo van a dibujar de acuerdo al modelo atómico de Bohr. 5 elementos químicos, nada más. Y esa es toda la tarea que van a tener, chicos. Nos estaremos viendo en la siguiente clase y prestar atención mucho a esta clase porque la siguiente vamos a ver qué son los isótopos y le vamos a dar una cierta importancia que es muy relevante en el uso de los científicos y en